Muy buenos días a todos. Mi nombre es Adán García de Consultoría Insicom. Somos distribuidores de la marca de Compaqui y somos consultores certificados por la marca. ¿Qué es lo que vamos a ver en este evento, en este seminario en línea, que no abarca más de 1 hora y media? Vamos a ver el nuevo esquema de cancelación dentro del sistema de Compaqui Nómina y por supuesto vamos a ver algunos datos nuevos o mejoras dentro de la versión 14.2.2. Recordarles que si tienen alguna duda, algún comentario, lo pueden hacer en cualquier momento a través del chat, por favor. Y en la medida de que vayamos realizando algunas pausas, vamos a ir respondiendo las dudas o comentarios que se tengan. Si hay alguna duda que requiera de un mayor tiempo para contestar, lo dejaremos al final con la intención de que le brindemos y dediquemos ese tiempo necesario. Muy bien, entonces iniciamos con ello. ¿Qué es lo que vamos a ver dentro de esta hora y media que estemos aquí, o menos probablemente? Vamos a ver el tema de la reforma fiscal aplicado en el sistema de Compaqui Nómina. ¿Cómo impacta, cómo afecta también los recibos de nóminas? Que si bien es cierto, creo y considero que el recibo de nómina es el CFDI con menos impacto. O sea, claro que, y por supuesto que va a tener un impacto por los nuevos datos, por supuesto que sí van a cambiar ciertos datos, pero no es un impacto tan grande como los otros tipos de CFDI o cuando inició el CFDI 3.3 que afectó de gran manera. Vamos a ver el tema del anexo 20 versión 4.0 y vamos a ver dos actores importantes, que es el emisor y que es el receptor. Vamos a ver el tema del nuevo esquema de cancelación del CFDI dentro del propio sistema de nómina, que esto cambia radicalmente como lo veníamos trabajando, como ya conocíamos dentro del sistema de Compaqui Nómina, y también reforzar el tema de que muchas veces desconocíamos de que podíamos modificar un recibo de nómina, ¿sí? Vamos a pensar que timbramos 100 recibos de nóminas y muchos usuarios desconocen lo siguiente, que pueden modificar un recibo de nómina, ¿sí? Solo uno que ya esté timbrado, sin necesidad de cancelar los 100 recibos de nómina. Y muchos todavía siguen haciendo ese proceso de que cancelan todos los recibos de nómina, restauran la nómina para corregir un solo empleado. Ahora, hay que cuidar mucho también este escenario, porque ya no debería de hacerse con el nuevo esquema de cancelación por el tema de los motivos de cancelación. Pero bueno, vamos a ir resolviendo cada una de ellas, haciendo énfasis en cada uno de los puntos. La versión que hoy en día encontramos es la versión 14.2.2. La versión anterior a ella era la versión 14.2.1, que si bien es cierto, esa versión ya traía el nuevo esquema de cancelación, tablas actualizadas respecto a la UMA, a salario mínimo, a la tabla anual de ISR. Es bien cierto que ya en esta versión también damos solución a unas nuevas validaciones que la autoridad fiscal está realizando cuando un recibo de nómina tiene incapacidad. Entonces, es importante que tengamos hoy en día la versión 14.2.2, que en esta versión aún no vamos a timbrar con el CFDI de nómina 4.0. Pero prácticamente es la antesala de ya empezar a configurar ciertos datos que nos van a servir y ayudar para cuando tengamos la versión que ya va a poder timbrar nómina 4.0. Entonces, algunos dirán, oye, ¿y por qué no se ha liberado? Bueno, hay muchos puntos por los cuales no se ha liberado, empezando por el tema de que la autoridad sigue realizando ciertas validaciones, ciertos cambios en algunos datos, ¿no? Lo podemos ver con el tema de que en su primera guía de llenado del CFDI 4.0 establecía que el nombre del emisor y del receptor
era la razón social más el régimen societario, ¿no? Es decir, SADCB, SDRL, SC, y después cambió. Lo cambió a finales de enero, esa validación, y una semana posterior, la primera semana de febrero, dio mantenimiento al portal del SAT, notificación a los PAC, para que ahora, que siempre no, solamente tendría que ser el nombre, o sea, la razón social, en el caso de las personas morales, porque persona física no hay ningún problema, pero sí en las personas morales solamente será el timbrar en el CFDI 4.0 con el puro nombre, sin ningún régimen societario. Y la autoridad sigue haciendo cambios tanto en validaciones y tanto en su portal, ¿sí? Que hoy en día es un relajo todavía. Hay ciertos datos que todavía no quedan muy claros. Y como todo tiempo, cuando hay un cambio de versión de los CFDI, recordemos cuando empezó de forma obligatoria el CFDI 3.2, también fue un caos, ¿sí? Habían ciertos datos que la autoridad no reconocía. Cuando entró el CFDI 3.3, de igual manera. Y las prórrogas que se van dando, prácticamente es también para darle un poco de tiempo o adicional, tiempo adicional al contribuyente, al contador, y también a ellos en que fortalezcan sus validaciones y su portal con los datos. Ahora, dentro de esta versión, ¿qué trae? La versión 14.2.2, de entrada, los principales cambios que trae es que a partir de la 14.2.1, UMI actualizada, UMI ya con la 14.2.2, salario mínimo 2022, nuevos campos para el CFDI 4.0. ¿Y qué son esos nuevos campos? Bueno, hablamos de el nombre del emisor, que es de la empresa quien emite los recibos de nómina, el nombre del receptor, que en este caso es el colaborador, el empleado, el código postal del domicilio, que eso es un dato bien interesante, ¿sí? Es un dato muy interesante y ahorita lo vamos a platicar y a retomar más adelante. Vamos a ver también las nuevas validaciones por parte del PAC. ¿Qué validaciones no están a nivel del sistema? Porque al final del día ciertos campos o ciertos datos se están dejando de forma libre dentro del sistema, pero al final del día, al momento que se timbre, la validación lo hará el PAC de acuerdo a lo que le está indicando la autoridad fiscal. Bien, empezamos entonces por el tema de la reforma fiscal 2022, enfocado al sistema de nómina. Y hay que recordar un dato interesante respecto a la vigencia del CFDI, porque hace poco, pues, vamos a llamar un regalo del SAT, en donde brinda un mayor tiempo de convivencia entre el CFDI 3.3 y 4.0. Recordemos que este tema del CFDI 4, versión 4, pues prácticamente se da a conocer desde el año 2021, y ya de forma, la vigencia en la que entra el CFDI 4.0 es a partir del 1 de enero, pero no hay que caer en ello donde me dice, no, es obligatorio y necesito que ya me emitas el CFDI 4.0 porque ya es obligatorio. No, la vigencia inicia el 1 de enero y habrá un periodo de convivencia, un periodo de adaptación, un periodo de prueba y errores que abarcará del 1 de enero y terminará el 30 de junio del 2022. ¿Sí? En ese tiempo podemos trabajar con el CFDI 3.3 o podemos trabajar con el CFDI 4.0. Ya si por razones comerciales me lo está solicitando el cliente y es un proyecto pues de millones, pues ahora sí, el poder comercial manda sobre eso y tendríamos que empezar a trabajar con el CFDI 4.0. Entonces, recordando la línea de tiempo, el 1 de julio del 2017 entró en vigor el CFDI 3.3, que ahí sí hubo un impacto muy interesante y muy grande, porque se agregaron 17 nuevos catálogos, que esos catálogos son los que se han fortalecido en esta nueva versión del CFDI 4.0. A partir del 31 de junio de 2022 termina el uso del CFDI 3.3, ¿sí? Hasta ahí llegó a su día. Y con esto, pues prácticamente ya todos estaríamos empezando a trabajar de forma obligatoria, ahora sí, obligatoria, con el CFDI 4.0.
El periodo de convivencia, como lo hemos mencionado, es a partir del 1 de enero hasta el 30 de junio. Y esto porque cambió, recordemos que esta fecha estaba anterior hasta el 30 de abril y el 1 de mayo ya era obligatorio el CFDI 4.0. Pero ya en la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2022, se agrega en la primera versión anticipada se agrega o se reforma el 17º transitorio, donde ya establece que ahora se va a recorrer y será hasta el 30 de junio el periodo de convivencia, el CFDI 3.3 y CFDI 4.0. Muy bien, avanzamos entonces. Hay que recordar también que dentro de este cambio al anexo 20, que recordemos que el anexo 20 es el documento que rige la estructura, los datos, la organización de los XML, de los nodos, qué datos son obligatorios, qué datos no son obligatorios, qué datos son opcionales. Este anexo 20, que es el que sufre la modificación y hace que todos los sistemas entonces se tengan que actualizar o modificar, ¿qué dice la autoridad? Y esto es lo que principalmente indica en la mayoría de sus comunicados. Es que esta información será de una calidad de alta por toda la información y datos que contiene un XML. Digo, de por sí ese dato, el XML, era un XML interesante porque trae mucha información con la que podemos trabajar a través de un Excel, a través de un sistema contable, a través de un sistema de nómina, a través de un reporte, de aplicaciones de tercero, pero prácticamente hoy que se agregan mayores datos, mayores validaciones, principalmente el beneficiario aquí es la autoridad, ¿no? Va a tener mayor datos, mayor control para determinar, para revisar, para auditar, ¿sí? A los contribuyentes. Entonces hay que tener mucho cuidado con el tema de la cancelación. Y ahorita lo vamos a ver en qué escenarios. Bueno, este tema es del CFDI 4.0, como bien lo mencionábamos, entra el 1 de enero. Y bueno, los campos obligatorios que se agregan es el nombre, domicilio fiscal. Y el domicilio fiscal no tiene que ver con la calle, el número, la colonia, no, sino el código postal del domicilio, ¿vale? Que ya dentro del PDF podemos hacer que se muestre, bueno, es un dato ya más de estética, pero el dato obligatorio que se tiene que mostrar en el XML y en la representación impresa es el código postal, ¿sale? El código postal del receptor. Y bueno, el régimen fiscal del emisor y el régimen fiscal del receptor. Esos son datos que se van a agregar ya dentro de los sistemas de Compact y específicamente de lo que estamos hablando hoy en día, que es el CFDI de nómina. Y bueno, como bien comentábamos, a partir de estos dos actores principales, que es el emisor y el receptor, quienes son los que sufren o se agregan datos adicionales y obligatorios, estos, pues bueno, los tendrán que capturar de acuerdo a lo que la autoridad tiene registrado en su base de datos, con punto y coma, mayúscula y minúscula, ¿sí? Hace una validación exhaustiva en cuanto a esos datos. Ahora bien, si mi nombre, cuando yo fui a darme de alta, me pusieron acento, lo tengo que poner con acento. Si es mayúscula y minúscula, lo tengo que poner de esa manera. Ahora, lo que sí hemos notado es que yo creo que la mayoría, digo, están en mayúscula, ¿sí? En algunos casos sí tienen como un acento o comillas sencillas, y lo tenemos que escribir así como está dentro de la cédula de identificación fiscal. Entonces, hay que empezar a solicitar esos datos a los empleados. Por eso comentábamos hace un momento, ¿no? ¿Por qué se ha postergado el tema del sistema de nómina? Porque, ¿qué pasa si ya se libera la versión de nómina? De entrada, el empleado nos tiene que estar proporcionando el código postal del domicilio, de acuerdo a su constancia o cédula de identificación fiscal. La pregunta es, ¿qué colaborador tiene ese dato a la mano?
la mayoría no lo va a tener. Hay que empezar a comunicar, hay que empezar a orientar, hay que empezar a ayudarle a cómo obtener esos datos. En el caso de colaboradores de oficina, no vamos a tener mucho problema porque están familiarizados con la tecnología. Pero imaginen con aquellos colaboradores de obra, de construcción, de maquiladoras, se va a complicar la situación porque hay personas adultas, pues donde a veces por la edad, pues se les dificulta un poco el tema de la tecnología. Y ahora más decirle, oye, tienes que ir al SAT o tienes que descargar el SAT ID para que puedas entonces generar todos tus datos que tenemos que confirmar aquí en el sistema de nómina. Entonces va a ser una locura. Pero es importante de que ya empecemos a trabajar sobre ello porque no va a quedar de otra. El domicilio fiscal tiene que ser el domicilio fiscal de acuerdo a cómo están dados de alta. Y ahí van a brincar muchos datos, ¿sí? En el caso de cuando, en mi caso, cuando me di de alta o modifiqué ciertos datos, cuando me di de alta como persona física, pues yo traía el domicilio, el código postal, el domicilio de mi primer trabajo. Digo, nunca lo modifiqué, nunca había la necesidad de ir y revisar qué datos teníamos, hasta cuando fuimos y modificamos entonces las obligaciones, el régimen y los datos fiscales, ¿no? Entonces nos dimos cuenta ahí que prácticamente el domicilio era de mi primer trabajo, que no, hacía muchos años ya, yo diría que unos 10, no, 8 años que no laboraba yo con ellos y todavía mantenía la dirección de ese trabajo, ¿no? Digo, la mayoría, cuando dieron de alta a los trabajadores, pues, le asignaron ese domicilio. Y entonces, si no tenemos esos datos y me dice, no, pues mi domicilio donde yo vivo, de acuerdo a la manzana, de acuerdo a Cepomec, pues es el código postal tal, ¿no? Y lo podemos poner porque no, en este momento no hay una validación, ¿sí? Pero al momento del timbrado va a ser lo interesante porque al momento del timbrado con versión CFDI 4.0 estará validando el nombre que sea igualito con lo que tiene la cédula de identificación fiscal, con lo que tiene la autoridad, el código postal del domicilio de acuerdo a lo que tienen ellos. Y si no, no es igual, que la mayoría no va a ser igual, pues prácticamente ahí van a empezar a generar un montón de errores donde no se van a poder timbrar los recibos de nómina porque, porque no está de acuerdo a lo que me está indicando la autoridad, de acuerdo a su lista. Ahora, lo padre de todo sería que en su momento dado, y seguramente Compact lo hará, recordemos que cuando registramos un empleado dentro del sistema, yo puedo calcular el RFC y con F9 puedo validar si ese RFC se encuentra dentro de la base de datos del SAT. Ahora vamos a ver, de acuerdo a las disposiciones de la autoridad, si el PAC va a tener la oportunidad también de validar el código postal. Es decir, que el código postal que esté ahí se pueda validar que efectivamente sea el que tiene la autoridad, ¿no? En la base de datos que los PAC pueden revisar. Y bueno, hay que tener mucho cuidado entonces respecto a ello, en capturar el nombre del emisor de la empresa, tal cual está en la cédula de identificación fiscal. Hay que empezar ya, no hay que dejarlo al final. Y en el caso del receptor, de igual forma, ¿no? Capturarse tal cual se visualiza dentro de la cédula de identificación fiscal, tal cual, ¿eh? Con punto y coma, mayúscula y minúscula. Bien, continuamos. Respecto al emisor, dentro del sistema de Compact y nómina, ya en esta versión, la 14.2.2, se está agregando un campo adicional en el nombre de la empresa. Generalmente venía nada más un campo que decía nombre empresa y ahí escribíamos el nombre de la empresa. Ahora se está agregando un campo en la parte inferior, abajito de ese dato, que se llama nombre de la empresa que se emitirá en el CFDI. Entonces, yo en el nombre de la empresa puedo poner el nombre comercial, el nombre de la empresa como yo lo identifico, porque muchas veces tenemos más de una empresa de nómina que al final del día es la misma razón social, el mismo RFC. Y ahí vamos a encontrar entonces que en la parte de abajo tiene que ser el nombre como tal, lo tengo en la cédula de identificación fiscal, y en la parte de arriba a lo mejor ponerle el año, la obra,
no sé si es asimilado, el dato que ustedes utilizan, ¿no? Pero el nombre que al momento de timbrar para el CFDI 4.0, el nombre que va a tomar será lo que está en la parte inferior sin el régimen societario, ¿no? Ya no hay que ponerle ese régimen societario en el momento de que ya empecemos con el CFDI 4.0. En el registro, en la pestaña de registro, pues vamos a tener que seleccionar el régimen fiscal de acuerdo a nuestra cédula de identificación fiscal o constancia de situación fiscal. De igual forma, si es un reciclo, pues bueno, ya aparece también ese nuevo régimen dentro del listado. Y esos son los campos principales que se están modificando para el tema del emisor. Para el tema del receptor, pues bueno, ahí ya empezamos con otros datos nuevos que se agregan. De entrada, vamos a considerar y a recomendar que en el apellido paterno, apellido materno, nombre, se tiene que escribir tal cual lo tenemos en la constancia del trabajador. ¿Sí? Anteriormente yo podía escribir todo en mayúscula o todo en minúscula y automáticamente el sistema me lo ordenaba, ¿sí? Como un error de ortografía o gramática, donde siempre la primera letra del apellido me lo ponía en mayúscula y todos los demás eran en minúscula. Pero eso lo hacía el sistema como una regla de negocio. Hoy en día ya no hará eso. El sistema te respetará lo que tú pongas en el apellido paterno, en el apellido materno y en el nombre. Porque tienes que escribir el nombre como tal. Comentábamos y vuelvo a recalcar que la mayoría está en mayúscula y sin acentos. Y bueno, dentro de la pestaña generales, recordemos que ahí encontramos siempre el tipo de régimen, que es el 02, que es sueldos. En este caso, esto no se va a mover, se va a mantener de esa manera, asumiendo que ese régimen que es de sueldos le va a asignar internamente al momento de timbrar el régimen fiscal correspondiente de sueldos y salarios. Luego, en la siguiente pestaña, que es IMSS Infonavit, pues vamos a encontrar un nuevo campo, que es el código postal. Bueno, más que un nuevo campo, prácticamente ahí se modifica, ¿sí? Se vuelve obligatorio ese código postal. Ya existía, pero no era obligatorio. Pero hoy en día, por el tema de la validación del CFDI 4, se convierte en un dato obligatorio. Y ese dato ya está, se convierte en un dato obligatorio y hay que empezar a llenar esos datos. ¿Vale? Hay que empezar a llenar esos datos. Digo, en este momento, si yo timbro un CFDI 3.3, prácticamente ese dato pues no va, ¿sí? Pero para salir del tema de timbrar 3.3, puedo poner el código postal de la empresa. Vuelvo a comentar, ese código postal no se va a mostrar, se muestra hasta el CFDI 4.0, pero ya podemos empezar y avanzar en dos cosas importantes para el empleado. Número uno, cambiar, ¿sí? Cambiar su nombre por mayúscula y luego confirmar que efectivamente así sea de acuerdo a su constancia. Y empezar a capturar el código postal del domicilio del empleado. Me comenta que se corta un poco el audio. Me gustaría confirmar que todo bien. Bien, hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario respecto a estos datos que estamos mencionando? Ok, dice que sí se escucha perfecto. Muy bien, entonces continuamos. Entonces son datos que debemos de tener presente sobre los que va a cambiar, ¿vale? Sí, perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. ¿Con quién tengo el gusto? Hablo con Dr. Alfredo Hernández. ¿Qué tal? Bien, gracias. Oye, maestro, los datos de los trabajadores, el domicilio debe ser correcto, tal y como aparece en el RFC o como aparece en la constancia de inscripción del trabajador, o cómo, cuál ahí, o no es obligatorio el domicilio correcto, solo el código. En el CFDI 3.3 no es obligatorio esos datos. Cuando dice domicilio fiscal,
mencionamos al inicio, la autoridad no habla del domicilio como la calle, el número, la colonia, ¿sí? Ni en el de nómina ni en el de ingreso, ¿no? Sino que hace Sí. referencia al código postal del domicilio, ¿sí? El código postal, digo, a lo mejor yo vivo, bueno, por lo menos mi registro o mi domicilio fiscal es calle Pino Suárez, número 270, Colonia Santa Ana, Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, ¿no? Pero a la autoridad no le interesa eso, nada más quiere saber el código postal, porque con el código postal, pues él ya sabe la circunferencia, la manzana, lo aproximado de donde yo estoy. Nada más es el código postal de acuerdo a la constancia de situación o cédula de identificación fiscal. Y tiene que coincidir. Imagínense que yo pongo acá ese código postal 44600, cuando realmente ese no es el que tengo registrado en el SAT. Entonces, al momento de timbrar va a marcar error, porque todo eso se va a validar. Comentábamos a un inicio, ¿no? Va a ser una buena chamba decirle a los trabajadores, oye, y acompañarlos, y decirles, oye, tienes que descargar el SAT ID para que tú tramites y puedas tener tus datos de acceso al portal y puedas entonces imprimir tu constancia o tu cédula de identificación fiscal para que me los pases y entonces registre los datos en la nómina, porque de lo contrario no vamos a poder timbrar. Digo, estamos en un buen tiempo, en un buen momento, porque todavía hay varios meses para que entre el CFDI 4.0, pero es importante que empecemos a trabajar ya, ¿sí? Para no dejarlo al final, como siempre. Entonces, sí hay que tener esos datos ya en menos tiempo posible. Gracias. Sí, un gusto. Perfecto. Contadora Alicia Herrera dice, para confirmar, entonces el nombre, si lo tengo en mayúscula o viceversa, pero en mi registro está con mayúscula, lo tengo que anotar tal cual, y como viene, sí, efectivamente. Sí, efectivamente. En mi caso, por aquí mostraba mi identificación, mi cédula de identificación, yo lo tengo en mayúscula. Sí, pero realmente mi nombre Adán es con mayúscula. Pero yo lo tengo que registrar así. Si yo estoy en una nómina, lo tengo que, en una nómina, o cuando yo timbre la factura, lo tengo que registrar tal cual. Lo tengo aquí. Si es posible, copien y peguen. ¿Sí? Digo, nada más que no se les vaya a ir un espacio. Pero sí hay que copiar tal cual viene en ese campo. Dentro del sistema de nómina, pues bueno, se agrega una utilería que se llama no mayúsculas acentos, SQL, así se llama la utilería. Y esa utilería nos va a ayudar para cambiar todo el nombre de los trabajadores a mayúscula. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la mayoría, yo creo que el 99%, 98% de los nombres está en mayúscula. Entonces, en ese caso, esa utilería nos va a ayudar a convertir todos los nombres que estén en minúscula y que tengan acento, los va a convertir a mayúscula y les va a quitar el acento. Ya nada más sería revisar sobre aquellos empleados que pudieran llegar a tener un acento o una comilla o letras minúsculas. Vámonos al sistema a ver esa utilería, cómo funciona. Vamos a entrar a la empresa de nómina 2022, que es con la que estamos haciendo algunas pruebas. Buena pregunta, dice Dina Escudero. Entiendo que para timbrar el CFDI de nómina validará que el código postal exista, pero el nombre no se podrá validar. Bueno, no sé si es pregunta o confirmación. Entiendo que es más una pregunta. En este momento, no. Pareciera que nosotros, bueno, como el PAC tendría acceso a esos datos, lo que pasa es que la autoridad pone a disposición la LCO, lista de contribuyentes obligados, o lista de contribuyentes no cancelados. Pone a disposición. Aquí de este lado no sabemos si esa lista, bueno, cuando era pública y se podía descargar, nada más era el RFC y el nombre. No sé qué tanto haya cambiado esa base de datos, porque hoy en día ya no es pública. ¿Sí? Nada más es privada y la tienen o se les facilita a los PAC para que al momento de timbrar validen si realmente ese RFC es correcto. Sí, sería muy importante, bueno, aquí va a depender mucho de la autoridad, que él haga modificaciones, actualizaciones a esa base de datos para que el PAC pueda validar el nombre, el RFC
y el código postal de esos datos, ¿sí? Eso sería genial. Y que lo pudiéramos validar desde el propio sistema, ¿eh? Eso estaría muy bien para entonces, así como lo hacemos hoy en día, registro un nuevo empleado, calculo el RFC, le doy F9 y valido si realmente existe en la base de datos del SAT. Eso estaría genial porque nos ahorraría tiempo. Ahora, también hay un proceso, que eso ya existe desde hace muchos años, desde el 2015, si no mal recuerdo, donde la autoridad liberó un apartado para conciliar RFC de forma masiva, ¿no? Donde podíamos descargar el listado aquí de XML, lo subíamos al SAT y luego nos mandaba un archivo donde ya nos daba una respuesta. Este RFC sí existe, este RFC no existe, y así sucesivamente. Eso estaría genial que la autoridad hiciera eso, esa modificación donde pudiéramos subir el listado de empleados, nombre, RFC, código postal, y que él nos regrese una respuesta indicando si el nombre, el código, el RFC es correcto. Eso sería genial. Digo, sé que soñar no cuesta nada, pero si el IMSS y el ITSE ya se actualizaron y funciona con Chrome, pues esperemos que el SAT también se actualice un poco más, ¿no? Muy bien, vamos a entrar entonces a la empresa en un periodo quincenal. Aquí en catálogos de empleado vamos a encontrar, de hecho, mire, así como yo lo estoy escribiendo en mayúscula, así aparece en este apartado. Anteriormente, si yo escribía todo en mayúscula, el sistema lo que hacía era ponerme cada inicio de apellido nombre, me ponía la letra en mayúscula, ¿sí? Hoy en día, lo que tú escribas, tal cual lo escribas, así es como te los va a poner. En mi caso, tengo aquí mayúscula y minúscula y tengo acento, pero yo tendría que ajustar de acuerdo a mi cédula de identificación fiscal, que todo es en mayúscula y es sin acento. ¿Qué otro dato? Bueno, en el tema de la pestaña generales, el tipo de régimen. Esto no se va a mover, se va a mantener de esta manera. Y de acuerdo a lo que tengamos en este listado, pues va a tomar el régimen de las personas. Ejemplo, en un momento voy a abrir un archivo de Excel. Muy bien, ya tengo abierto el archivo, que es el archivo de catálogos del CFDI versión 4. Y les comentaba que en este apartado no se va a modificar nada, va a quedar tal cual lo vemos en este momento. ¿Sí? Porque esto nos sirve también para ciertos cálculos. Ejemplo, si yo le digo que esa persona es un asimilado honorario, pues el sistema no le calcula subsidio, ¿sí? Porque no le corresponde. Si yo le digo que es un sueldo, entonces sí le va a calcular subsidio. Y estos datos se va a mantener porque al final del día, cuando se timbre la versión de nómina 4, pues va a tomar siempre el 605, que es sueldos y salarios e ingresos asimilados a salarios. Entonces aquí la autoridad no separa, ¿sí? Si es de sueldos y salario o si hay un régimen aparte de asimilados. No, siempre va a tomar esto, ¿vale? Para que cuando revisen el XML y ya tienen su nómina versión 4, vean que efectivamente esté apareciendo ese dato. Bueno, entonces vamos a cerrar. Voy a minimizar esta ventana y nos vamos a ir al sistema de nómina y vamos a seleccionar clic derecho, abrir ubicación del archivo. Dentro de esta ruta que yo estoy abriendo es donde vamos a encontrar la utilería que se llama non mayúscula, ¿vale? Aquí donde vamos a estar, como aquí también hay muchas utilerías que se han ido agregando, ¿sí? Que se han ido agregando dentro del sistema. Entonces, desde aquí también vamos a encontrar esa utilería. Es esta, la que dice non mayúscula acento SQL. Igual lo pueden dejar un acceso directo a escritorio, ¿no? Pero es en esta ruta. Disco C, yo lo tengo en un disco diferente, es disco C, program file o archivos de programa x86, carpeta compact, nóminas, y es esta utilería. Entonces, lo que va a hacer el sistema, o esta utilería, a ver, no lo veo, aquí está. Vamos a ejecutarlo como administrador. Me va a consumir un usuario de la licencia, así es que si yo tengo una licencia de un usuario, pues forzosamente tengo que cerrar el sistema para trabajar con esa utilería.
¿sí? Si no, les va a marcar el mensaje de error que estamos viendo en este momento. Ok, aquí me dice, oye, tienes que respaldar tu empresa antes de ejecutar esta utilería. Y como todo proceso, siempre se recomienda que se respalde la empresa antes de hacer un finiquito, antes de autorizar, es más, antes de timbrar y antes de ejecutar acumulados para cualquier cosa que pudiera llegar a pasar. Yo tengo un respaldo antes de que se ejecutara cierta utilería. Bien, vamos aquí a seleccionar. Aquí nos va a estar mostrando todo el listado de empresas que tengamos. En este caso es nómina 2022. Y le vamos a dar a iniciar. Lo que hará es desplegarme esta ventanita y me dice, oye, vas a convertir los nombres a mayúscula y vas a quitar los acentos. Entonces dejamos habilitadas las dos casillas. Si ustedes me dicen, no, no voy a quitar los acentos, bueno, no se quitan los acentos. Pero si quiero que se convierta de minúscula a mayúscula y que además me quite los acentos, dejo las dos casillas habilitadas. Y aquí me pone un ejemplo. Si se llama José Pérez Gama, pasará a José Pérez Gama, pero ya sin acentos. Le vamos a dar a aceptar. ¿Qué tan rápido lo hace el proceso? Pues la verdad es que lo hace muchísimo, muy rápido. ¿Sí? No tarda absolutamente nada. A lo mejor en una base de datos de 100 empleados lo estará realizando en menos de un minuto. ¿Sí? Vamos a cerrar y vamos a abrir el sistema de nómina. Ya hicimos el cambio. Recordemos que estaba yo registrado en el sistema con mayúsculas y minúsculas y además mi nombre Adán tenía acento. No, es que te digo para marcarte porque ustedes no hay. Voy a ponerles mute en un momento. Si alguien quiere tener la palabra, puede activar su micrófono, ¿sale? Bien, abrimos entonces la empresa, nómina 2022. Muy bien, entro a catálogos, empleado, y dentro de ello vamos a encontrar que ya cambió mi nombre, ¿sí? Todo estaba en mayúscula y minúscula, y ahora ya lo dejo todo en mayúscula, y además quito el acento de mi nombre Adán. Eso es lo que hará el sistema. Digo, la otra forma, salvo que quieran hacerlo manualmente, pues pueden hacer también eso, ¿no? Ir empleado por empleado y escribir nuevamente su nombre en mayúscula. Esa es una herramienta, una utilería para reducir el tiempo que se puedan llegar a ocupar, ¿no? Digo, a lo mejor si son 5 empleados, pues no pasa absolutamente nada. Pero si es una nómina ya de 20, 50, 100, 300 o 500 empleados, pues ya se convierte en algo muy interesante hacerlo manual, ¿no? Ahí sí ya, sin duda alguna, estarían utilizando la herramienta que acabo de mostrar. Muy bien, entonces nos regresamos a la presentación. No sé si hay alguna duda en este apartado. Si no, nos vamos ya nuevamente a la presentación. Bien. ¿Qué debemos de estar considerando para el nuevo esquema de cancelación? De entrada, pues, hay que tener presente que el tema de cancelación es un tema fiscal y que entró en conjunto y que se da por efecto de la reforma fiscal, ¿sí? Y bueno, dentro de lo que ya conocemos, donde no se pueden cancelar, se supone que solamente se pueden cancelar CFD hasta el 31 de diciembre del año correspondiente, salvo lo que la autoridad o por reglas de carácter general lo establecen, que generalmente así hay muchas, pues ya se establece que primero estaba, de acuerdo a este fundamento, estaba hasta el 31 de enero. Hoy en día, pues también ya se cambió a partir de la resolución miscelánea fiscal, pues esto cambia y hay plazos para la cancelación del CFDI y va de la mano de acuerdo a la fecha establecida por declaración de persona moral o persona física. Entonces, hasta esa fecha será la fecha donde se pueden cancelar los CFDI. Ojo aquí, cancelar CFDI, ¿sí? Cuando no haya existido operación o se vaya a corregir. En el caso de la nómina, ya tenemos nada más hasta el 28, es decir, hasta el lunes. Si es que generamos un recibo, estaba mal y lo vamos a corregir,
pues lo tenemos que hacer a más tardar el 28, ¿sí? Entonces, para tenerlo presente. Y esto del servicio de cancelación da a que nazca esta nueva tabla o estos nuevos motivos de cancelaciones, que son 4 principalmente, pero que esos 4 no los vamos a utilizar en el sistema de nómina, porque en el caso de la operación nominativa relacionada a una factura global no aplica. En todo caso, pudiera aplicarse hasta la 3, pero de acuerdo a las preguntas frecuentes de la autoridad, no debería de aplicar. Pero ahorita vamos a platicarlos y a mostrarlos dentro del sistema. Lo que hoy en día tiene el sistema de Compact y nómina incluido son los 2 primeros motivos. 01, comprobante emitido con errores con relación, y 02, comprobante emitidos con errores sin relación. ¿Dónde se va a utilizar uno u otro? Espero que quede claro este punto, y si no, con gusto lo podemos volver a retomar. El motivo de cancelación 01, comprobante emitidos con errores con relación, así como lo establece la autoridad, es cuando haya un dato erróneo en cuanto al valor unitario, algún descuento. Y aquí podemos determinar que es cuando de repente faltó agregarle un bono o faltó registrarle un descuento al trabajador, ¿sí? O se agregó una parte exenta mayor a lo que corresponde por ley. Lo que tenemos que hacer entonces es modificar el recibo, corregir ese recibo de nómina y timbrar un nuevo recibo, ¿sí? Ya con los datos correctos. Y es ahí donde el recibo primero que se timbró, tendríamos que cancelar con el motivo 01, comprobante emitido con errores con relación. Y ahí es donde tendríamos que estar relacionando ahora el CFDI nuevo. Si se dan cuenta, hoy en día cambia totalmente este motivo o este proceso, porque generalmente, o hasta donde lo trabajamos en el 2021, es que paso número 1, se genera el CFDI con error, y lo que se hacía era que en un segundo paso se genera el CFDI correcto. Denme un momento aquí, vamos a proceso 2021. Se genera el CFDI correcto y se relaciona con el CFDI con error del punto 1, con el tipo de relación 04, que en ese entonces se llamaba sustitución de los CFDI previo cancelado. Y prácticamente lo que se estaba ejecutando, es más, voy a cambiar. Y ese sería el paso 3. Así es como lo trabajábamos hasta 2021. Se generaba el CFDI con error. ¿Y qué es lo que teníamos que hacer una vez que nos dábamos cuenta? Entonces, se cancelaba el CFDI con error. Eso era lo primero que se hacía. Y en un tercer paso, se generaba el CFDI correcto y se relacionaba con el CFDI con error del punto 1. Y se le agregaba el tipo de relación 04, sustitución de los CFDI previo cancelado, que también ese nombre cambió. ¿Sí? Ya no se llama tal cual lo estoy escribiendo, ahora se llama sustitución de los CFDI previo. Ya no dice cancelado. ¿Sale? Y esto es lo que veníamos manejando dentro del proceso 2021 de cancelación. Ahora, el proceso de cancelación para 2022 es que cambia rotundamente. Y vean esto, se genera el CFDI con error, ya no se cancela inmediatamente, ya no se cancela. Primero se genera el CFDI correcto y se relaciona con el CFDI con error del punto 1, con el tipo de relación 04, sustitución de los CFDI previos. Ya no aparece cancelado hoy en día. Y en el paso 3 es que se cancela el CFDI con error utilizando el motivo
de cancelación, hablando ahorita del motivo de cancelación 01, que es el que lleva, el que tiene toda esa relación. Motivo de cancelación 01 y se relaciona con el CFDI del punto 2. Con el CFDI correcto. Entonces, se dan cuenta que es totalmente distinto el proceso de cancelar una factura en la cual la operación sí se llevó a cabo, pero se está corrigiendo un documento, un CFDI, a el proceso de cancelación para 2022. Es totalmente distinto. Y en nómina tenemos que tener mucho cuidado, porque aquí prácticamente no es un documento, no es un CFDI, pueden ser muchos, dependiendo la plantilla de colaboradores que tengamos. Bien, ahora, lo que no hay que aceptar es lo siguiente. Cuando me dicen, cancelé, tuve un error en un CFDI, imagínate, tengo 100 empleados. ¿Cómo lo resuelvo? Ya no lo vamos a hacer como anteriormente lo hacíamos, ¿no? De que hay personas que por desconocimiento decían, bueno, pues como no hay otra forma, que tendrás que cancelar todos los CFDIs, recuperar el respaldo y volver a calcular y a timbrar tu nómina por un empleado, por un recibo que estaba mal. Cuando desde hace, yo diría que hace 2, 3 años, eso cambió. Es posible cancelar solamente el CFDI que está mal, hacer la corrección manual y timbrar solamente ese recibo de nómina. Pero generalmente lo que se hacía era eso. Se cancelaba y se restauraba. O ya no podríamos, digo, de que sí podemos, sí, pero no deberíamos, perdón. Sí podemos, pero no deberíamos por todo el tema del esquema de cancelación. Y ahorita lo vamos a platicar. Bien, espero que haya quedado claro allí los puntos. Ahora, ¿qué vamos a hacer en el sistema? Ya con el nuevo esquema de cancelación. Lo primero que tenemos que hacer es habilitar la opción de modificar periodos anteriores. ¿Dónde viene esta opción? Esta opción viene en catálogo, catálogos de empresa y en la última pestaña. Y ahorita los voy a mostrar ya práctico. 2, editar el sobrerecibo que se va a cancelar y se va a retimbrar. ¿Sí? Entro al recibo, modifico los importes, los valores, parte grabada, parte exenta, el impuesto correspondiente. Y paso 3, ahora sí, ingreso al proceso de cancelación de recibos electrónicos. Y 4, cancelo el recibo seleccionando el motivo de cancelación. Este escenario hablando de el motivo de cancelación 01. Ahora, vámonos a algo más específico. El motivo de cancelación 01, que ahorita lo estaba escribiendo en el blog de nota, es lo que estamos viendo en este momento. Se emite el CFDI el 18 de noviembre. El 22 de noviembre detectamos el error y debemos de cancelarlo. ¿Sí? Se debe cancelar. No es que se esté cancelando en ese momento. Ese es el escenario. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El procedimiento de cancelación es que tenemos que emitir un nuevo CFDI llamado B, relacionar ese nuevo CFDI B con el CFDI A, que está mal, utilizando la clave 04, el tipo de relación 04, que es sustitución de los CFDI previo, que se va a relacionar con el CFDI B. La solicitud de cancelación del CFDI A, que es el CFDI que está mal, tenemos que agregarle el motivo de cancelación clave 01, comprobante emitidos con errores con relación, y registra el folio fiscal del CFDI B. Entonces, ya lo que hará el sistema, en el momento que se esté timbrando nuevamente, va a bloquear internamente el sistema el recibo mal y al último va a cancelar utilizando la clave 01 más la relación del folio CFDI B, que es el correcto. Ese es el escenario. Ahora, no sé si alguien de aquí ya hicimos en conjunto la cancelación, ¿no? A ver si está por aquí el contador Abdiel San Martín. Creo que con ella hicimos el proceso de cancelación, al igual que el contador Gabriel Castellanos. Si mi nómina es perfecta, ¿sí? No voy a cancelar en este momento. Podemos quedarnos hasta en la versión 14.1.1 o en la versión 14.2.1
cuidando siempre que tengamos nuestras tablas actualizadas, porque recordemos que las tablas nosotros las podemos actualizar, meter manualmente la UMA, la UMI, salario mínimo, sin necesidad de que actualice el sistema para solamente me actualice esos datos. Ahora, el proceso interno que hace el sistema al momento de que vamos a cancelar un recibo de nómina con el motivo de cancelación 01, número uno es que yo primero que nada tengo que modificar ese recibo. ¿Sí? Voy a modificar el recibo, vamos a pensar que el recibo era por 5,000 pesos de neto y realmente eran 4,500 neto, ¿no? Lo primero que tengo que hacer es modificar el recibo de nómina. Una vez que el recibo de nómina haya sido modificado, entonces yo ya puedo realizar el proceso de la cancelación. Entro al proceso de cancelación, indico el motivo de cancelación, el sistema bloquea el recibo timbrado, ¿sí? Agarra el recibo que está timbrado, el que está mal, lo bloquea, no lo cancela todavía, lo hace a un lado, lo bloquea y lo hace a un lado. Y primero lo que hace es que timbra el recibo nuevo, el recibo ya modificado. Lo timbra con el tipo de relación 04 y lo relaciona con el CFDI erróneo. Después de eso, continúa y cancela el recibo con error. Ahora sí, ya cancela el recibo con error con la relación del recibo correcto y lo relaciona con el recibo 4. Y ya en ese momento hace todo el proceso interno del sistema. Ahorita lo vamos a ver en la práctica. Lo que quiero que vean es que ya no tengo que cancelar primero el recibo, luego modificar la nómina, el recibo de nómina, y luego ir al proceso de timbrado. Ya no, sino que una vez que haya modificado mi recibo de nómina por los datos correctos, voy al proceso de cancelación. Al momento que cancelo el CFDI, internamente el sistema primero va a timbrar el recibo correcto, lo va a relacionar y por último va a cancelar el recibo incorrecto, porque para que se cancele debe de existir ya un nuevo recibo correcto. Eso es lo que hará el sistema. Ahora, me voy a ir un poquito a lo práctico. Vamos al sistema. De todos modos, la presentación se las voy a compartir vía correo. En nuestro caso, yo ya tengo dos recibos de nóminas timbrados del periodo 1. ¿Sí? Si yo entro al visor de documentos digitales, pues bueno, voy a encontrar ahí esos dos recibos de nómina. Ok, aquí tengo mi visor de documentos, tengo dos recibos de nóminas timbrados. ¿Sí? Aquí está. Y lo que haremos entonces es que vamos a pensar que hay un recibo que está mal. ¿Sí? En el periodo 1. Entonces lo que haría es que primero entro a este periodo, al periodo ya autorizado, ¿sí? Al periodo que ya está timbrado. Vámonos a prenómina. Entro al sobre recibo. Y vamos a pensar que Beltrán y Genda no era, bueno, le faltó un campo, un concepto. Vamos a pensar que faltó agregar un nuevo concepto. Y aquí, si se dan cuenta, yo intento modificar. ¿Sí? Vamos a indicarle que son 8,500. No puedo. No puedo. Y no puedo porque recordemos que dentro de la presentación ya les comenté, si vamos a modificar, primero tengo que habilitar, modificar periodos anteriores. Entonces, si yo no habilito esto, me puedo regresar al periodo, pero si intento modificar no lo voy a poder hacer. Nada más es un periodo de forma lectura. Entonces, claro, también hay que tener mucho cuidado que este permiso nada más lo tengan las personas indicadas. ¿Cómo habilitamos el que yo pueda modificar periodos ya autorizados, periodos ya cerrados? Me voy al botoncito de la casita o el botón de selección empresa. Después de que me abra la empresa, selección de empresa, selecciono el botón catálogo. Después de ello, prácticamente me va a abrir una ventana. Selecciono la empresa y me voy a la pestaña opciones. Y es esta casilla. Modificar periodos anteriores. Vamos a darle guardar. Cerramos. Cierro esta ventana y vamos a entrar entonces al sobre recibo. Vamos a pensar que es el de su servidor. Si se dan cuenta, yo puedo darle doble clic y ahora voy a decir, no son 7,500, son 8,500. Miren cómo ya me dejo modificar. Pero hay que considerar algo, que si yo meto manualmente los datos, tengo que
tener presente que tengo que agregar la parte grabada, porque al final del día, y vuelvo a repetir porque muchas veces cometemos es una situación común. ¿Sí? Deme un momentito. Es una situación común. Este importe total, que es lo que estoy viendo aquí, este importe total es el resultado de lo que está en la parte grabada y exento ISR, es la suma de ambos. 7,500 más 0 es 7,500. Y muchas veces modifican esto, nada más. 8,500. Me lo va a poner en azul. Lo que debemos tener presente son dos cosas. Una, que importe que yo agregue en este documento, si se dan cuenta, y yo intento volver a calcular, no me va a dejar porque es un periodo cerrado. Yo tengo que meter manualmente, hacer mi cálculo por fuera de ISR, y bueno, entonces meter el ISR correspondiente. ¿Vale? Ahora, pero si yo lo dejo así y me voy a timbrar, ¿qué creen? Pues al final del día, pues volví a timbrar los 7,500. ¿Por qué? Porque si yo abro, mire, el importe total es 8,500 y eso no es lo que se timbra. Lo que se timbra y lo que aparece en el XML es grabado ISR y exento ISR. Estos dos datos. Entonces, si yo voy a modificar el importe, tengo que darle doble clic, agregar 8,500. ¿Vale? Y listo. Y modificar también el cálculo de ISR. Ahora, voy a dejarlo de esta manera, por ejercicios prácticos. Aquí está el folio fiscal, ¿sí? El estado de este recibo es timbrado. Pero en el momento que yo modifico, vamos a darle guardar. Vamos a darle guardar. Ya el sistema detectó que hubo una modificación. Me regreso al periodo 2 y me voy al proceso de cancelación. ¿Vale? Aquí estamos simulando el escenario donde emití un recibo de nómina, me di cuenta que tenía que ser más, o faltaba un concepto, un vale de despensa, o corregir la parte grabada y la parte exenta. Y entonces no me voy a este apartado, porque anteriormente, ¿qué es lo que hacíamos? Me voy al proceso de cancelación, cancelaba el recibo de nómina y luego me venía ya sea a este botoncito o a emisión de recibos y timbraba nuevamente el recibo número 1. Ahora no, yo tengo que irme a procesos, cancelación de recibos electrónicos, paso mi registro patronal, le indico que es del periodo 1 y en el estado, con estado, vean lo que dice, aquí ya me está agregando también un listado, timbrado, cancelado, bloqueado para la cancelación y cancelación en proceso. Entonces yo puedo revisar qué documentos tengo bloqueados para cancelación. ¿Sí? Otra búsqueda, puedo ver qué documentos tengo cancelado en proceso, porque muchas veces la cancelación puede demorarse un poquito pues por la conectividad que se vea reflejado en el SAT y todo eso. ¿Sí? Entonces, vamos a indicarle que me muestre todos. En este momento están los dos recibos timbrados. ¿Estamos? Están los dos recibos ya. A ver, vamos a ver. Sí, timbrado. Aquí está. Versión 3.3. Y vamos a encontrar dos botones. Cancelar con relación es motivo de cancelación 01. Cancelar sin relación es motivo de cancelación 02. ¿Vale? ¿Qué es lo que mostrábamos en este apartado? Entonces vamos a seleccionar este recibo, que es el que yo modifiqué. Y vamos a cancelar con relación. Lo que hace en este momento es mostrarme una ventana y me explica a grandes rasgos y me dice, para cancelar con relación es necesario que corrijas primero los sobrerecibos de los CFDIs a cancelar. Ya está hecho, ¿cierto? Ya modificamos el recibo de nómina. Ya que se timbrará un nuevo CFDI sustituyendo al que se cancela. ¿Deseas continuar con la cancelación? Le vamos a indicar que sí. Aquí posiblemente nos vaya a dar un mensaje de error. ¿Por qué? Porque al momento de que hace este proceso de cancelación va al SAT y busca. Y realmente estos recibos son demos. ¿Sí? Tienen folios fiscales demo.
Pero vamos a hacer el proceso. 1, 2, 3. ¿Ok? Lo primero que hace es que valida el estatus de ese CFDI. Ya está emitiendo. Esperando actualización en el SAT. Lo primero que hace es que va y busca el estatus del CFDI. Porque puede ser que la persona desconocía que se podía cancelar en el sistema. Y a veces me encuentro con que lo cancelé en el portal del SAT. Entonces, pues, si yo lo cancelo ese CFDI en el portal del SAT, cuando yo venga a cancelar aquí, lo primero que hace el sistema es que valida el estatus de ese folio fiscal. Va al SAT, valida cuál es su estatus. Si ya está cancelado, pues obviamente pone ese mismo estatus aquí. ¿Sí? Si no está todavía cancelado, pues hace todo el proceso del esquema de cancelación. Dice, y aquí es bien importante esto. Se cancelaron 0 recibos electrónicos, lo que les comentaba. Este folio fiscal es un folio fiscal demo. Realmente hizo la conexión al SAT y no encontró ese folio fiscal. Vamos a ver la bitácora. Es importante que vean la bitácora. Porque en la bitácora les va a indicar, ¿sí? Les va a indicar cuál es el detalle. ¿Vale? Miren, aquí ya se timbró el nuevo recibo. Dice versión 3.3, estado de nómina bloqueado. ¿Sí? Lo primero que hace es que bloquea el documento. Estado nómina, estado ADD, timbrado, motivo de cancelación, 01, comprobante emitido con errores con relación, y CFDI que sustituye, este fue el CFDI. Entonces yo voy a cerrar esta ventanita, cierro, me voy a mi archivo, visor de documentos digitales, y aquí vamos a encontrar ya 2 recibos de su servidor. ¿Sí? Vamos a indicarle que es el 002. Si se dan cuenta, este primer recibo y lo timbré así, porque ahorita estamos en versión 3.3, no pasa absolutamente nada, y aquí ya me puso en mayúscula, de acuerdo a lo que cambié, ¿no? Recordemos que estamos en CFDI 3.3, y aquí, miren, si se dan cuenta, cambió. ¿Por qué cambió? Porque le aumenté 1,000 pesos. Ese es el recibo que se va a cancelar. Ese es el recibo nuevo que ya se timbró. ¿Sí? Ya se timbró. Si yo veo el XML, ¿vale? Tipo de comprobante, es uno de nómina. El subtotal, 8,500. Aquí vamos a encontrar el sueldo total grabado, 8,500, porque anteriormente tenía yo uno de 7,500. ¿Sí? De 7,500. Y si se dan cuenta, miren, CFDI relacionado, tipo de relación 04. Si yo abro este XML, este no tiene relación. Y aquí el sueldo era de 7,500. De sueldo, 7,500. Y aquí es de 8,500, que fue el nuevo. Y este nuevo lo está relacionando con este, que es este recibo, que según es el que está mal. ¿Qué falta? Prácticamente aquí lo que ya hicimos, me regreso tantito a este apartado, es que ya hicimos el nuevo CFDI, ya lo relacionamos y solamente falta el último paso, que es cancelar el CFDI erróneo utilizando el motivo de cancelación 01. Eso es lo que falta, porque aquí todavía sigue estando timbrado, sigue estando vigente y debe de decir cancelado. ¿Vale? Este debe decir cancelado. Pero no se canceló, ¿por qué? Porque les comentaba que realmente está haciendo, para la cancelación hace una conexión directa en el SAT y realmente ese folio fiscal no existe. Pero eso es lo único que faltó. ¿Sí? Bloqueado para cancelación. Ese es el que ya está bloqueado y ese nada más falta que se cancele. ¿Vale? Aquí está el motivo de cancelación. Hasta aquí, ¿alguna duda, algún comentario? ¿En cuánto tiempo se le quita lo bloqueado y aparece como cancelado normal? Bueno, es que si el folio fiscal fuera real, en ese momento lo hace, ¿eh? En ese momento lo hace. Digo, lo mucho que pudiera pasar es que se demore un tiempo y aquí dependemos mucho de los servicios del SAT en cuanto a algunas validaciones y algunas autorizaciones. Sí, y si han, bueno, por lo menos en enero, principio de enero, sí fue un caos. Sí, hubieron muchos detalles. Esperemos que de ahí, pues prácticamente no haya mucho retraso.
Una pregunta, ¿las correcciones al recibo solo sigue siendo en importe de periodos anteriores? Pensando que hubo, ok, esto lo pregunta la contadora Marta Martínez. Voy a leer textualmente. Una pregunta, ¿las correcciones al recibo solo sigue siendo en importe de periodos anteriores? Pensando que hubo error en el departamento y no en importe. No, también puede ser en el departamento. Sí, sí, podemos hacer esa modificación en el departamento. Sí, lo único que hará el sistema es que cuando se cancele con relación, lo que hará es que generará el mismo recibo con los mismos valores, pero ya con los datos correctos, ¿no? Del departamento o a lo mejor del apellido. María del Carmen pregunta, cuando ya está bloqueado a que darle nuevamente cancelar, cuando se consulte los bloqueados, no me quedó claro la duda o la pregunta. Igual si me la replanteas, por favor. Sí, en el sistema ahorita, prácticamente lo que hizo, me voy a procesos, cancelación de recibos electrónicos. Este recibo está bloqueado para cancelar. ¿Sí? No es que, perdón, vamos a cambiar esto. Está bloqueado para cancelar. No está en estatus, que otra cosa es que sí se haya podido, pudimos hacer bien la conexión al SAT, sí existe este folio fiscal, ¿sí? Y ahí el estatus hubiera cambiado. Sería cancelación en proceso. ¿Vale? Cancelación en proceso. Porque sí existe el folio fiscal, se fue al SAT, validó, pero estaba un poco lento el servicio del SAT y entonces regresó, pero ya está en estatus de cancelación en proceso. ¿Sí? Ya dejó ahí la solicitud de cancélame cuando tú puedas. Y ya nada más, cuando yo regrese, yo puedo darle nada más actualizar estado. ¿Sí? Actualizar estado y ya se actualizará el estatus de ese documento. Vamos a pensar, voy a pasar el registro patronal, todos, le damos continuar. ¿Vale? Vamos a pensar que este recibo se canceló en el sistema. Entonces, perdón, este estaba con estatus de cancelado. Entonces, lo único que tengo que hacer es seleccionar. Si aquí está estatus cancelado en proceso, le doy a actualizar estado. Para lo que el sistema lo que hará es, busca el SAT ese folio fiscal y checa cuál es el estatus. Y si ya está cancelado, regresa otra vez el estatus y lo cambia de cancelado en proceso a cancelado. Ok, aunque en las instrucciones diga domicilio, únicamente anotaremos el código postal. Sí. Sí, nada más es el código postal del domicilio. ¿Vale? Solamente es el código postal del domicilio. Voy a abarcar un poquito más del tema en el taller de CFDI que tenemos la próxima semana para Compaqui Factura Electrónica y sábado para Compaqui Comercial Premium. ¿Sí? Ahí voy a abarcar un poco más. Vamos a hacer CFDI ahí sí, timbrados reales y cancelaciones reales, al igual que el CFDI de pago, ya trabajando con CFDI versión 4.0. Muy bien, entonces hasta aquí. Espero que no haya ninguna duda. Lo que tenemos que estar considerando es que ya no podemos estar cancelando todos y restaurar. Ahora, este motivo de cancelación, ¿cuándo lo vamos a utilizar? Comprobante emitidos con errores sin relación. Es prácticamente ese motivo, que es lo que estamos viendo en el sistema. Cancelación de recibos electrónicos. Pasamos el registro patronal. Voy a seleccionar este número 2, cancelar sin relación. Esto de cancelar sin relación es que se va a cancelar el documento y no se va a relacionar con ningún otro. ¿Cuándo puede pasar esto? ¿Sí? Pueden haber diversos escenarios. Uno de ellos es que emití un finiquito de esa persona, de Juanito, y resulta que no era el finiquito de Juanito, que era el finiquito de Oscar. Si se dan cuenta, no hay forma de relacionarlos porque el RFC es distinto. ¿Sí? No hay forma de relacionarlo. Es otra entidad, es otra persona. No hay forma de poder relacionarlos de acuerdo a lo que la autoridad indica. En ese caso es que se cancela el CFDI sin relación. ¿Sale? Y ahí queda.
Ahora, el motivo 03, que es lo que estamos viendo aquí, no se llevó a cabo la operación. Este motivo el sistema de nómina hoy en día no lo trae. Lo va a incluir tentativamente en próximas versiones esto. Pero ¿cuándo generalmente pasa eso? Cuando timbré un recibo de nómina de un empleado cuando ya no estaba laborando con nosotros. Ahí efectivamente esa operación, o sea, esa prestación de servicio nunca se llevó a cabo. Entonces se tiene que cancelar el CFDI. Ahora, ¿cómo lo cancelo en el sistema? Les comentaba que no viene ese motivo. Aquí lo que me indica Compag es que la cancelación sí se tendría que hacer directamente en el portal del SAT. Digo, es un escenario que no debería de pasar, pero llega a pasar, ¿eh? O sea, suele suceder, y más en municipios, cuando timbran nómina, y realmente nunca laboró la persona allí. Digo, eso es lo que me han contado. Muy bien. Ahora, vamos a hacer un proceso de finiquito. ¿Vale? Vamos a hacer un finiquito en el periodo quincenal 2. Finiquito. Vamos a finiquitar a su servidor. Lo vamos a dejar así como está. Y le vamos a dar entonces calcular. Vamos a aplicar el finiquito. Aquí ya me generó dos recibos de finiquito, un finiquito ordinario y un finiquito indemnización. Y vamos entonces a finiquitar y timbrar. ¿Por qué no? Bien, ya tengo los dos recibos timbrados. Le damos a aceptar. ¿Sí? Veo mi bitácora y listo, me generó dos recibos, un ordinario y un recibo de indemnización. Finiquito ordinario y finiquito indemnización. Cerramos. Pero vamos a pensar que este recibo no era, ¿sí? O que se va a modificar, ¿vale? O que no se llevó a, o que no era este empleado. Vamos a proceso, cancelación de recibos. Vamos a darle continuar. Y aquí tenemos los dos recibos de la persona que son de tipo finiquito. Entonces, si los dos recibos se van a cancelar porque no era esta persona la que se iba a finiquitar y se equivocó la persona, le doy cancelar sin relación. ¿Sí? Y cancelamos directamente. Pero ¿qué pasa si este recibo se va a modificar? Si el recibo se va a modificar, entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Entro a proceso, me voy a finiquito, selecciono y nada más voy a deshacer la baja. Este finiquito ya está timbrado. Pero si yo voy a modificar esto, primero tengo que deshacer la baja, corregir el finiquito, aplicar finiquito y ya luego ir al proceso de cancelación para que vuelva a timbrar el finiquito correcto y posteriormente cancele el finiquito erróneo. En este momento vamos a hacer el proceso de cancelación sin relación. Ya hicimos un proceso con relación y ahora toca hacer uno sin relación. Le damos cancelar y cancelar sin relación. ¿Vale? Y aquí ya me está mostrando, miren. Sí, ya en la versión 14.2.2, ok, perfecto. Si en la 14.2.1 no venía esta, aquí ya viene, miren, la 03, en la 14.2.2. Comprobante emitidos con errores sin relación, o no se llevó a cabo la operación aquí, no debería de ser, ¿vale? Tendría que ser esto, comprobante emitidos con errores sin relación. Y ponemos la contraseña. Bueno, se cancelaron 0, nada más los dejó cancelado y prácticamente no los está cancelando por lo mismo que les comentaba, ¿no? No son recibos, folios fiscales reales. Pero ese es el proceso, cancelar sin relación y cancelar con relación. ¿Alguna duda, algún comentario respecto a ello? El proceso de cancelación 03 también aplica para finiquitos que no han sido cobrados. Está interesante. Está interesante porque esos importes, por lo que nacen, es por un servicio que efectivamente ya se prestó. O sea, la operación sí se llevó a cabo. Es decir, la operación del trabajo sí se llevó a cabo.
¿Sale? Que el pago no se haya llevado a cabo, esa es otra cosa, pero sí es algo interesante, no tengo la respuesta, pero Brenda, con gusto te mando un correo con fundamento una vez yo tenga la respuesta. ¿Te parece bien? Perfecto. Esto es lo que hace entonces el proceso interno del sistema. Esto es lo que vamos a encontrar en el servicio de cancelación. Lo que tenemos que estar considerando. ¿Sale? Y bueno, además, cuando estemos abriendo este apartado, pues el sistema sí nos va a mostrar si existe XML por cancelación incompleta, ¿sí? Cancelación en proceso. Nos va a marcar ahí en color amarillito, naranja, ¿vale? Y bueno, eso es lo que hemos visto respecto a ello. Prácticamente, como lo comentamos al inicio, a aquí nómina o a los recibos de nómina, no tiene un impacto grande, el impacto mayor es el proceso de esquema de cancelación, en donde hay que cuidar ese proceso y, pues bueno, empezar a recolectar toda la información del código postal de los empleados. Platicábamos ayer con un cliente y decíamos, yo creo que así como se solicitan cierta documentación para una entrevista o para entrar a laborar a una empresa, creo que la constancia de situación fiscal va a ser necesario ahora, ¿no? Se tendrá que incluir dentro de la documentación para poder timbrar la nómina. Muy bien, de mi parte sería todo. Si hay alguna duda, algún comentario, me voy a quedar unos minutos, pero también recordarles que nos pueden encontrar a través de Facebook en nuestra página, también a través de nuestro canal de YouTube, que ahí es donde subimos a veces contenido, pequeñas cápsulas informativas, ¿sí? Y también, pues bueno, cualquier duda que tengan pueden contactarnos a través de teléfonos de oficina, WhatsApp o Messenger a través de Facebook. Perfecto. De mi parte sería todo. Me desconecto y que pasen una excelente tarde y feliz viernes. Hasta luego.